ocasión abrimos con Ana Lidia Domínguez Ruiz. Voy a leer una breve semblanza de su trabajo. Algunos de ustedes seguramente ya la conocen, o la han leído, o la leyeron para la sesión, pero creo que leyendo su semblanza pues podemos un poquito más o menos ver qué es lo que ha trabajado Ana Lidia, ¿no? Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas, Puebla, maestra en Antropología Social por la ENA y doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. En el 2009 realizó una estancia de investigación bajo la tutela de Jean-François Ogoyard en el Centro de Investigaciones sobre el Espacio Sonoro y el Entorno Urbano, perteneciente a la Escuela Superior de Arquitectura, Grenoble, Francia. Es docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, donde fundó el cuerpo académico Educación Sensorial, Experiencia Estética y Arte, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Desde el 2002 se dedica al estudio del sonido y la escucha. Ha publicado e impartido conferencias tanto en México como en el extranjero sobre antropología sonora, ruido y cultura urbana, violencia acústica, comunicación sensible, proxémica acústica, culturas aurales y zoología de los sentidos. Es autora del libro La sonoridad de la cultura, Cholula, una experiencia sonora de la ciudad, editado por Miguel Ángel Porrúa, y es uno de los trabajos pioneros en los estudios sonoros en México. Seguramente lo conocen algunos de ustedes. Fue integrante del grupo de trabajo para analizar el proyecto de norma ambiental que establece las condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras en el Distrito Federal. Miembro del equipo de investigación del Programa de Educación Sonora para la Prevención Social de la Violencia en la Educación Inicial, Sonidos en el Aula. Proyecto financiado por el CONACULTA a través de la Fonoteca Nacional y el ISSSTE. Bueno, pues con esta breve semblanza, Ana Lidia, te damos la palabra. Un poco como es la dinámica, cuentas con una hora, un poquito más de tiempo para que expongas. Luego hacemos un receso como lo hemos hecho y abrimos otra segunda parte donde hacemos preguntas. Entonces, pues bienvenida Ana Lidia, gracias por aceptar y tiene la palabra. Ok, pues muchas gracias Roberto por la invitación y a ustedes por estar aquí. Les voy a enviar dos textos. Uno es el de, ¿cómo se llama? Bueno, uno es directamente sobre el asunto que nos compete hoy, que tiene que ver con el grito, y otro texto que tiene que ver con los antecedentes de mi trabajo. Esto lo voy a presentar muy rápidamente para que sepan ustedes desde dónde parto en el estudio sobre los fenómenos del sonido. Empezando por decir que no me dedico a la música, mis lecturas, mis antecedentes, todos no son provenientes del campo de la música, sino de todo lo demás, ¿no? Hay un tutti frutti ahí de disciplinas implicadas, ¿no? Los trabajos que yo realizo tienen como punto de partida un concepto que es socialidad sonora, ¿no? Es decir, la socialidad, las relaciones sociales, la interacción a través del sonido, ¿no? También un concepto ha llegado, este es el de la comunicación sensible, ¿no? Es decir, la comunicación no entendida como diálogo. Al respecto nos dice John Duncan Peters, ¿no? Dice la idea de que la comunicación es un diálogo, ¿no? Un escenario donde se considera como exitosa la comunicación cuando yo entiendo al otro y intercambiamos ideas. Dice, es una propuesta relativamente nueva, ¿no? Entonces, yo entiendo, mi punto de partida es la comunicación como contacto, ¿no? La manera en la que entramos en contacto los unos con los otros, ¿no? Y básicamente esto se realiza a partir de una aproximación sensorial. Por eso mi trabajo está implicado en la antropología de los sentidos, ¿no? También tomo como punto de partida el concepto de proximidad sensible de George Simmel, ¿no? Que nos dice que cuando las personas estamos cerca, ¿no? Intercambiamos una serie de datos, ¿no? Sin necesidad de hablar, ¿no? Y entonces él define la proximidad sensible como un intercambio que tiene como punto de partida la proximidad y la distancia, ¿no? En
en esta perspectiva de la socialidad sonora, es decir, el hecho de que estando cerca podemos escuchar a los demás y ser escuchados, ¿no? He realizado distintos trabajos que tienen que ver con el ruido como fenómeno de intrusión, ¿no? La comunicación vecinal intramuros, que nos podría aproximar a una antropología del chisme, es decir, cómo escuchamos a nuestros vecinos detrás de las paredes sin ni siquiera haberlos visto, sin tal vez nunca haber intercambiado palabras con ellos, y podemos hacernos toda una idea de la vida de los demás, y los demás pueden hacerse una idea de la vida nuestra, ¿no? El conflicto sonoro como un asunto de fronteras espaciales, ¿no? Creo que alguien quiere entrar, si le abren, por favor, ¿no? La idea de comunidades aurales como personas o comunidades que comparten un escenario, ¿no? Y el trabajo más reciente que estoy desarrollando, y que es un trabajo de largo alcance, que es la voz como medida antropométrica, ¿no? Justamente en este concepto, en esta idea de la voz como medida antropométrica, ¿no? Es que se ubica el proyecto que voy a presentar ahorita, ¿no? La idea es articular una proxémica sonora a partir, ¿no?, del volumen de la voz, ¿no? Esto quiere decir, la proxémica sonora es un esquema de distancias interaccionales, ¿no?, que se articulan en función del volumen de la voz, del alcance, ¿no?, del número de receptores y de la calidad del mensaje. En esta proxémica acústica tenemos dos extremos. En un extremo estaría el susurro, ¿no?, que es el volumen mínimo perceptible para el ser humano. Acá alcanza más o menos entre 20 y 30 decibeles, ¿no? Y el máximo, pues, es el grito, ¿no? Los gritos llegan a alcanzar hasta el grito más alto que sea cualificado, llega a alcanzar 123 decibeles, ¿no? Ahora, ¿por qué es una proxémica, ¿no? Porque a partir simplemente del manejo del volumen, ¿no?, y porque es una socialidad sonora, simplemente el manejo del volumen nos establece un tipo de relación con nuestro interlocutor, ¿no? O sea, uno no le habla al oído a cualquier persona, ¿no? Hay en el hecho de hablarle algo a alguien tan bajito, determina que hay un mensaje de tipo íntimo, ¿no? O sea, el susurro es el lenguaje de lo íntimo, el lenguaje del secreto. En el otro extremo está el grito, ¿no?, que es el volumen máximo que puede alcanzar la voz humana, y justamente por esa capacidad de amplificarse es un volumen para los asuntos colectivos. Entonces, ahora estoy trabajando con el grito, en algún momento trabajaré con la otra parte, por eso creo que es un proyecto más a largo plazo, ¿no? A partir del grito me puse a escribir algo que originalmente era un artículo y se terminó convirtiendo en un libro, ¿no?, que tiene que ver con la historia cultural del grito, ¿no? Y entonces es muy interesante como una cosa, ¿no?, que a lo largo de la historia ha sido sumamente desdeñada, ¿no? El grito, gritar, es algo que en términos de Norbert Elias ha caído dentro del proceso de civilización. O sea, hay una retracción histórica del grito, ¿no? Porque el grito comparte una teoría del grito, es una teoría del ruido, ¿no? Comparte más o menos las mismas características, ¿no? Se le desdeña porque es algo inarticulado, ¿no? Algo que no se puede decodificar, es un desecho, ¿no? Es violento, ¿no? Y entonces, en función de esto, el grito, el hecho de gritar ha sido prohibido a lo largo de la historia. Lo podemos ver, por ejemplo, con los gritos de guerra, ¿no?, donde hasta antes del siglo XIII, ¿no?, los gritos de guerra eran gritos desgarrados, ¿no? Era el grito inarticulado, era el ¡ah! Después de eso, la Iglesia prohíbe los gritos de guerra, y entonces llega el grito de batalla, que es más como un estandarte, ¿no? Es a la carga, mis valientes, o... ¿Sí me entiendes? O sea, ya se cambian las palabras, aunque se sigue utilizando la voz alta, se cambian la inarticulación del grito por palabras, ¿no? También los gritos han sido retirados poco a poco del fenómeno del planto fúnebre, que es este fenómeno de las plañideras, ¿no?
que la Iglesia mucho ha tenido que ver con eso, ¿no? O sea, se considera el grito como un acto impúdico, ¿no? O sea, alzar la voz es incivilizado, ¿no? Alzar la voz en estos escenarios de muerte, por ejemplo, ¿no? Iba acompañado o estuvo acompañado durante mucho tiempo con otras expresiones, ¿no? De dolor que tenía que ver con arrancarse el cabello, tirarse al piso, golpearse, ¿no? Entonces la Iglesia fue prohibiendo, fue retrayendo al grito de distintos escenarios de la historia, ¿no? En la historia del dolor y de la enfermedad, ¿no? Hay quienes aseguran que un poco lo que hace la medicina es justamente tratar de evitarle al médico tener que enfrentarse al dolor del otro, ¿no? Y al grito del otro, ¿no? Entonces, digamos, es una constante, ¿no? Con la que me he encontrado en la historia del grito. Y sin embargo, también me he encontrado justamente en este campo, ¿no? De tensiones, con que esta cosa tan básica, ¿no? Como el acto de gritar, está implicada en un escenario, ¿no? Sumamente complejo de la vida social, ¿no? El grito sí ha tenido muchos usos en distintos campos, ¿no? Dentro de la medicina, dentro del derecho, ¿no? En la comunicación a distancia, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que atestiguan, ¿no? Por un lado, pues la creatividad del ser humano, que justamente se hace presente en el campo de la cultura, o sea, con algo tan básico, lo que el ser humano logra hacer, ¿no? Las vueltas que logra darle a esta primera vociferación, ¿no? del ser humano mucho antes que el habla, ¿no? Nos lleva a entender que tiene una capacidad, por un lado, comunicativa, ¿no? Pero que también el grito tiene un papel fundamental, ¿no? En la historia de la emotividad humana. O sea, hay algo que se canaliza a través del acto de gritar. O sea, gritar es un acto energético, es un acto de liberación. Lo utilizan los deportistas, ¿no? En las artes marciales, en el tenis, ¿no? El grito más alto registrado por Récord Guinness es de María Sharapova, con 112 decibeles, por ejemplo, y tiene muchas demandas, ¿no? Porque tiene que gritar si es un acto deportivo, ¿no? Y los deportistas dicen, pues que también es un acto de guerra, ¿no? O sea, hay una, en el uso del grito se revela una intencionalidad de liberar energías, ¿no? En el teatro griego, por ejemplo, el drama griego está construido enteramente tiene como partícula expresiva el hecho de gritar, ¿no? Entonces, digamos que mi investigación se ha centrado en la variedad de usos culturales, en la complejidad de las formas de gritar y en la función vital para canalizar energías humanas que tiene el hecho de alzar la voz. La propuesta que presento hoy día es un pedacito de todas las cosas que he encontrado y está fundamentada en la comprensión del grito como una tecnología, ¿no? ¿En qué sentido, ¿no? Tomo a dos referentes estudiosos de la tecnología. Uno es Marshall McLuhan, ¿no? Él tiene toda una serie de trabajos, ¿no? Que parten de la hipótesis de que cualquier tecnología es creada con la intención de prolongar, ¿no? Las funciones de los sentidos. Él dice, el cuerpo tiene funciones muy limitadas, ¿no? Y entonces, para ver más lejos, ¿no? Pues inventa toda una serie de aparatos, ¿no? Para ver más cerca, para ver las cosas más pequeñas, para caminar más rápido, para pensar más ordenadamente, ¿no? A esas funciones de la tecnología le llama funciones protésicas, ¿no? Sirven como prótesis para que el ser humano pueda superar las limitaciones naturales de su cuerpo. Por el otro lado tenemos a Louis Mumford, ¿no? Que nos dice, la tecnología es un savoir-faire, ¿no? Es decir, una serie de conocimientos, ¿no? Que implican la extracción la abstracción, perdón, de un principio, ¿no? Aplicado a la construcción de ciertos artefactos con la finalidad de ayudar al ser humano a solucionar sus necesidades, cualquiera que éstas sean, ¿no?
Entonces, justamente desde esta perspectiva justifico yo al grito como una tecnología de la voz alta, ¿no? ¿En qué sentido? Del lado de la prótesis, y aquí es un caso sui generis, ¿no? El grito es obviamente una prolongación de la voz. El asunto es que es una prolongación que está dentro de las mismas capacidades del ser humano, ¿no? O sea, no nos podemos quitar los brazos para alcanzar más allá, ¿no? Pero el grito es algo que sale, entonces en ese sentido sería una suerte de tecnología natural, si es que eso existe, ¿no? Pero no. Por el otro lado, desde la perspectiva de Louis Mumford, lo que vemos es que hay justamente este savoir-faire dirigido a potenciar la voz para dominar un espacio, para superar distancias, ¿no? Y en función de esta necesidad se han creado una serie de códigos gritados, ¿no? Hay un manejo, como vamos a ver ahorita en unos videos, de las técnicas vocales impresionantes, que no son cosas aprendidas por músicos, ¿no? Es una manera, así como uno aprende a hablar, la gente que ha utilizado el grito ha aprendido a gritar, ¿no? Y entonces maneja unas técnicas vocales impresionantes, ¿no? Y también hay un conocimiento sobre la acústica, ¿no? O sea, el grito precisa del espacio, de la comprensión de la funcionalidad del espacio, ¿no? Para poder entonces concretar esta idea de la tecnología, ¿no? Para poder amplificar la voz. Justamente en este marco es que empiezo a estudiar yo el grito como un medio de comunicación a larga distancia. Cuando uno revisa textos sobre la historia de los medios de la tecnología de la comunicación, uno se encuentra como el primer medio de larga distancia al telégrafo, ¿no? Lo que dicen, el telégrafo logra esa maravilla, ¿no? Que es comunicarse con alguien que está lejos sin tener que desplazarse. Hasta antes de la llegada del telégrafo, las funciones de los medios de comunicación y los medios de transporte eran exactamente iguales. Es decir, uno para comunicarse con alguien que estaba lejos tenía que desplazarse esa distancia, ¿no? Y entonces, justamente tratando de buscar indicios, digo, bueno, hay muchas otras formas anteriores al telégrafo, ¿no? Donde uno no tiene que moverse, ¿no? Para llegar hasta otra persona, ¿no? Y no hay en esta intervención, no es como el teléfono, aquí la única, no hay intervención de la electricidad, ¿no? Sino que el grito lo que hace es utilizar la energía de la voz, y por eso uno de mis puntos de análisis del grito es como recurso energético, con la energía de la voz y el favor del viento, y absolutamente nada más. Entonces me parece que esto es ya una particularidad muy interesante para hablar o para afirmar que el grito, en efecto, no es un desecho, ¿no? O sea, hay algo o mucho, pues, de inventiva humana aplicada a este acto, ¿no? Dentro de los distintos usos para alcanzar distancias a través del grito, ¿no? Me encontré con, bueno, que fueron cosas que yo fui agrupando, pero con una serie de expresiones, ¿no? que custodiaba la música, ¿no? como la música en tanto ciencia, ¿no? como parte de las expresiones tradicionales de muchos pueblos, ¿no? Y entonces, rastreando más atrás, ¿no? Específicamente he trabajado, lo que presento ahorita es con el Kulning, el Yodel, el Holler, la Saloma panameña y el Irrintzia, ¿no? Si bien se toman hoy día como música, como expresiones musicales, originariamente fueron sistemas de comunicación a larga distancia, ¿no? La mayoría de ellos en territorios, excepto la Saloma panameña, pero la mayoría de ellos se utilizan en territorios montañosos, es decir, en territorios que aprovechan la acústica, ¿no? del entorno justamente para llegar a distancias prolongadas, ¿no? Además del silbido, que no lo voy a abordar tanto ahorita, ¿no? Que es todavía mucho más potente que la voz, ¿no? Pero igual son técnicas de la voz, ¿no? Que trabajan con distintos órganos, ¿no? Entonces, lo que ocurre con estos gritos
que son música, hablaba con Roberto un poco antes de empezar, y me dice, es que son evidentemente musicales, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y entonces ahí entraríamos al asunto del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? Lo interesante del grito es que justamente se encuentra en los límites, ¿no?, que conciernen a los fenómenos de la voz, a los fenómenos del canto, a los fenómenos de la música y a los fenómenos del lenguaje, ¿no? O sea, exactamente qué es el grito, ¿no? Yo utilizo el grito no como una cosa articulada, sino justamente el grito como la voz alta, como una enunciación potente, ¿no? Donde lo que importa aquí es la potencia y no exactamente el mensaje. Es decir, esta idea de la comunicación sonora, la socialidad sonora, se basa justamente en eso, en un mensaje, ¿no?, que depende de la forma y no del contenido. Entonces vamos a ver ahorita unos ejemplos de estas expresiones que, como les digo, originalmente no fueron música. Solo una cosa, la mayoría de estos gritos son conocidos como cantos de pastores. Se ubica su origen, ¿no?, en el periodo de transición del nomadismo al sedentarismo, ¿no? Y eran gritos que se daban sobre todo para llamar al ganado, ¿no? Obviamente la eficacia, la dificultad de los territorios y la eficacia de la voz alta hace que después se diversifiquen los usos. La mayoría de estos ejemplos que vamos a ver ahorita se siguen utilizando justamente con esa intención. Tienen otros usos, tienen usos expresivos, ¿no?, como interjecciones, ¿no?, a veces sin la intención de comunicar absolutamente nada, ¿no? Pero todavía hay algunos resquicios, ¿no?, justamente de la utilidad comunicativa de estos gritos. El primero, lo primero que vamos a escuchar se conoce como el grito Kulning, ¿no?, que significa literalmente llamado de vacas. Es un grito que utilizan las pastoras escandinavas, particularmente en Suecia y en Noruega, ¿no? Y es un grito característico de los ambientes de trabajo de las pastoras, ¿no? Los periodos de primavera y verano, las pastoras pasan buena parte del tiempo con sus ganados lejos de sus casas, arriba de las montañas, pastando, y están solas, ¿no? Entonces utilizan el grito Kulning justamente para llamar a su ganado, ¿no?, para comunicarse con otras pastoras y para comunicarse a su casa, para decir, ya, aquí estamos bien, ¿no? Bueno, ahorita entramos porque uno diría, ¿por qué no agarran el teléfono?, ¿no? Hay una funcionalidad en todo esto, ¿no? No.
El grito Kulning, como lo pudieron escuchar ustedes, la mayoría de estos gritos, puedo decir que ninguno de ellos utiliza palabras, solo utilizan juegos de sílabas, algunas interjecciones, sonidos, el di, du, u, o. O sea, hay los lingüistas tienen estudios sobre cómo el uso de vocales justamente es el que permite, ¿no?, que la voz tenga mucho mayor alcance. El grito del Kulning y en general todos estos gritos que se hacen a nivel de montaña llegan a alcanzar entre 5 y 7 kilómetros. ¿Okay? El siguiente grito es el yodel, o conocido como canto tirolés, ¿no?, que se interpreta en la cordillera de los Alpes, Suiza, Austria, Alemania, Italia, ¿no? El yodel significa, ¿no?, pronunciar la palabra yo, ¿no? Entonces las personas que interpretan el yodel o los lugares donde se interpreta el yodel se conocen como las tierras del yo, ¿no? Entonces vamos a escuchar, este es un pedacito nomás. Ich bin der Toni aus Garmisch-Partenkirchen. Ihr habt es auf den Hut gedrückt und deshalb muss ich jetzt jodeln. Quienes estudian el yodel creen más bien que opinan que el yodel ha tenido una herencia a lo largo del mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, que es el holler, ¿no?, que es música conocida como música de trabajo que interpretaban algunos esclavos en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho se dice que todos los que cantan al estilo del yodeler son herencia de Alemania. En realidad, yo creo que hay un parecido, ¿no? Y no tiene por qué venir de Alemania. O sea, hay una razón, hay una técnica, ¿no?, de la voz que permite justamente esta prolongación, ¿no? Hay un investigador que se llama Platenga y él ha recogido variantes dialectales del yodel, ¿no? Se encuentra con varios nombres. Tiene que ver sobre todo con el contexto en el que se usa, ¿no? Si son los carboneros o si son los de rebaños de vacas o son los rebaños de chivos, ¿no? Entonces, más o menos eso obedecen las variantes y al país en donde se encuentran, ¿no? Y también nos dice una figura que me gustó mucho, que dice que los altibajos tonales del yodeler asemejan mucho justamente al paisaje, ¿no?, de los Alpes, ¿no?, así con estos picos que suben y bajan, ¿no? La otra, el género es conocido como saloma panameña, ¿no? Es un grito campesino, se utiliza sobre todo en las jornadas de trabajo. Tiene diversos usos, no solo para arrear ganado, ¿no?, sino también lo que dicen es para entretenerse, ¿no?, con los amigos, ¿no? Hay ya muy pocos usos, excepto en un lugar que se llama Oku, ¿no? Se utiliza ya muy poco para la comunicación a larga distancia, para la intercomunicación. Esa variante del grito de Oku se conoce como el grito bajeño, ¿no? Y de esa no tengo registro, ¿no?, pero tengo de otra variante que se conoce como la gritadera panameña, y es más o menos un concurso de a ver quién grita más fuerte. Pero nuevamente lo que interesa aquí es observar la técnica.
Vamos a dejarle aquí ya. Podríamos hacer un ejercicio si ustedes gustan. Podríamos intentarlo. No sé exactamente quién gane, pero es impresionante lo que hacen con la voz. Hay, de hecho, un perro en las praderas panameñas que hace exactamente igual que ellos, ¿no? Y eso es una teoría del lenguaje, ¿no? Donde se preguntan dónde salen todas esas interjecciones que ya traen algo de tinte cultural, ¿no? O sea, tal vez el grito primal, el grito con el que nacemos suena igual aquí en China, ¿no? Pero en las interjecciones ya hay un carácter cultural, ¿no? Y entonces una de las hipótesis es que justamente estos gritos, ¿no? Son un intento por imitar el lenguaje de los animales, ¿no? Y que después, el asunto es que cómo ese lenguaje de los animales pasa al lenguaje humano, ¿no? Porque algo se están diciendo ahí, ¿no? O sea, sí hay un poder comunicativo, ¿no? El Kulning también es una buena muestra, o sea, cómo le dices, o sea, el código, ¿no? Para que la mamá de la pastora entienda que no le está llamando reconoce la voz de su hija, ¿no? Pero no le está llamando a ella, le está llamando a otra pastora, ¿no? O sea, esa inventiva a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Cuando la estética, ¿no? Y la funcionalidad se encuentran, ¿no? El siguiente grito es el irrinzi o irrincina, ¿no? Irrinzi es una palabra en euskera, ¿no? Que es el lenguaje del País Vasco, ¿no? Y significa literalmente grito. Se dice que el irrincina nace como un grito de guerra, ¿no? Aunque en realidad se menciona en distintos escenarios, el escenario de guerra, pero también en el escenario ritual y de fiesta, ¿no? Ahora en los juegos de pelota vasca es el grito del orgullo vasco, ¿no? Hay un investigador que documenta aproximadamente, son 18, 19, ¿no? variantes del grito irrincina que tiene que ver nuevamente con el contexto, es básicamente la misma técnica, ¿no? Por eso a mí otra cosa que me impresiona es el oído, ¿no? O sea, el oído es el que decodifica, ¿no? Entonces, tan impresionante es el quien emite, ¿no? Como el trabajo que hay del oído, quien escucha, o sea, quien interpreta ese código, ¿no? Entonces, tiene que ver, el uso de la irrincina tiene que ver con contextos, pero tiene que ver con emociones, las emociones con las que se vincula, ¿okay? El alcance de la irrincina es aproximadamente de 2 a 3 kilómetros, un poco más reducido porque al igual que el de Panamá no se utiliza, se utiliza en montaña, pero también se utiliza en tierras llanas donde disminuye el alcance, ¿no? Entonces vamos a escuchar, déjenme seleccionar, porque eso es Ok, hay el Holler y el irrincina, que vamos a ver ahorita. Gracias. Hoy día quedan concursos, ¿no? Exhibición de cantantes, si podemos decirles, ¿no? Entonces, que pesqué es justamente un concurso. Vamos a buscar un pedacito al que quiero llegar. No, ese no es,
oui, l'année dernière, la première année où j'ai présenté, tout se présentait bien jusqu'au moment où à 20h30, 21h, un terrible orage s'était abattu ici sur le fronton d'Urcurail et on avait été obligé presque d'aller réveiller monsieur le curé pour avoir l'autorisation de faire le concours à l'intérieur de l'église magnifique d'Urcurail avec tout le charme de ces églises basques. Et ça avait été là aussi, tous les concurrents avaient chanté a cappella. Ça avait été extraordinaire, personne n'avait le micro, il n'y avait pas eu de champion finalement cette année-là, mais ça avait été un moment où on sentait qu'en plus du chant du concours, il y avait un chœur en plus, et ça c'était extraordinaire. L'année dernière aussi, où il n'y avait plus presque toute la soirée, et où les jurés étaient avec des feuilles totalement détrempées. D'ailleurs, si vous voulez un petit secret, je ne suis même pas certain qu'ils avaient pu tout à fait relire leurs notes. Alors Mathieu, il donne rendez-vous à toutes les filles avec sa carte de midi de tout à l'heure, et puis à tout le monde à la buvette, puisque c'est lui qui paye le coup ce soir. Les filles, elles ont le son. Esta técnica es semejante al grito WOP, el de los apaches, ¿no? Que es como interponiendo la lengua exactamente, o el grito, que es un grito de guerra entre muchas culturas. Los nahuas lo utilizaban, el grito, la técnica de la mano en la boca, ¿no? Como para ayudar a expandir las ondas, ¿no? Hay una variante, ¿no?, en Galicia, que es el aturucho, es muy semejante a esta y tiene usos muy parecidos. ¿Okay? El último, sí, es el último grito que vamos a revisar, se conoce como holler, ¿no? Es el grito de campo que se utiliza en Estados Unidos, sobre todo en la zona en Luisiana, en escenarios de trabajo, como su nombre lo indica, de campo. Hay quienes remontan el uso de este grito a la llamada canción de trabajo en Estados Unidos, cuyo más lejano antecedente es en la música africana, ¿no? La diferencia es que los africanos lo utilizaban como en la labor cotidiana, no exactamente como canto de esclavos, como ocurre en Estados Unidos. El holler, sin embargo, es también un canto de blancos, ¿no? Se utiliza, y todavía se utiliza, este es uno de los gritos más comunes hoy día. Los demás es un poco más difícil encontrarlos en este contexto de intercomunicación, ¿no? En los campos de algodón, de azúcar, de arroz en Estados Unidos, para transmitir información entre las poblaciones. Donald Hatley tiene un trabajo bien interesante sobre las primeras colonias al norte de Luisiana, ¿no? Y entonces decía que uno de los primeros problemas que enfrentaron los colonizadores, los primeros colonos, que no es lo mismo, era la intercomunicación. Entonces empezaron a utilizar el holler, ¿no?, para expandir mensajes alrededor de su territorio. Entonces lo que se hacía era una cadena de gritos, ¿no? Se empezaba de un lado, y por eso les digo, para eso hay que entender qué dice el grito, ¿no? O sea, para entender que ese es el que tienes que distribuir en todo el territorio, ¿no? Entonces se iba tomando la palabra hasta que el mensaje se hacía colectivo, ¿no? O el mensaje llegaba a la persona a la que tenía que llegar. Hay otro campeonato parecido al de Rincia, que es en un lugar que se llama Spavig Corner, ¿no? Donde se autodenominan, está ahí en la entrada del pueblo, la capital universal del hollering, ¿no? Y tiene muchos usos, ¿no? Es para pedir ayuda, ¿no? Para dar los buenos días, es una cosa súper interesante, es para decirle al vecino que amanecí bien, no te preocupes, estoy vivo, aquí estoy, ¿no? Para avisar las personas que trabajan en el campo, más o menos, ni tan lejos ni tan cerca, o sea, a distancia de un grito, para avisar que ya voy a la casa, ¿no? Ya que esté lista la comida, ¿no? Para saludar a los vecinos. O sea, tiene toda una serie de usos de vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver un pedacito de
este documental. Y acá hay otra parte donde explica las variantes. Well, this here is a distress call now, and everyone needs some help. Something went wrong, you need help, you get out, do something like this. Everybody come see what's wrong. And if you want to meet somebody somewhere, you go up there first, downside the river, maybe sometimes you going down the river on a rim or tap, raft or timber. And you get down to the river, first and go up there, you holler, something like this. Oh, oh, oh. No, they're answering back. Some morning at about 2 or 3 o'clock, you can hear them coming to the field to tie that fodder while they do it on. You can hear one haul over yonder, coming hauling something like, ¿qué tal? No estudió canto, ¿no? Esa es una cosa sorprendente, ¿no? El manejo de la técnica. Bueno, estos son los ejemplos que les quise presentar, de los cuales hay testimonio que funcionan como medios de intercomunicación, ¿no? Lo interesante de estos ejemplos, ¿no?, es que hay muchos saberes implicados, ¿no? En esta, lo que les decía yo, en esta cosa tan sencilla que es el acto de gritar, ¿no? Hay toda una complejidad cultural en las cuales está inmerso este acto, ¿no? Hay un conocimiento de las técnicas de la voz, ¿no?, específicamente el uso de vocales, de interjecciones y gitanjáforas, que son como palabras, pero que no tienen sentido, ¿no?, que justamente ayudan a hacer mucho más, a prolongar la voz, ¿no? Estas gitanjáforas. Gitanjáforas, sí. De hecho, hay muchos poemas escritos con gitanjáforas, ¿no?, donde no importa que estén diciendo las... No. No, porque el tarareo es como con una sílaba, ¿no? La gitanjáfora son palabras inventadas, ¿no? Pero que tienen son palabras inventadas a partir de interjecciones, ¿no? Entonces tienen una sonoridad muy, muy particular, ¿no? Todos estos después, o sea, si uno busca, pues sobre todo el yodel, si uno busca yodel o yodeler, que son los que cantan yodel, ya vienen con su acordeón, o sea, la técnica se traspasa y ya se utilizan las palabras, queda la técnica de la voz, ¿no? Pero se convierte ya en música, lo cual no quiere decir que lo otro no sea música, ¿no? Pero hay un uso específico de ser música para mostrarse, para ser interpretada por cantantes, ¿no? Mientras que en muchos de estos contextos son personas comunes y corrientes las que interpretan estos gritos, ¿no? Hay también una conciencia de la acústica del espacio, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en la montaña hay variaciones
de entre 2 3 kilómetros, dependiendo para dónde esté soplando el viento, dependiendo del clima, la condición atmosférica, ¿no? Es decir, hay más allá del manejo de la voz, hay saberes sobre el entorno, ¿no? Es decir, sobre el espacio sonoro, el espacio humanamente habitado, ¿no? Se utilizan estos gritos preferentemente en las alturas, aunque también funcionan en el terreno llano, aunque está un poquito más recortado su alcance. El silbido, por ejemplo, en ese sentido ha probado una eficacia mayor, ¿no? Porque utiliza la salida con aire, ¿no? de la boca, ¿no? Y los labios, o sea, el hecho de hacer eso está implicado en muchas otras tecnologías de prolongación del grito, los altavoces, hacer así un cucurucho de papel o lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Es justamente, tiene la forma de una laringe, ¿no? Hay una lógica en esa forma. Entonces, el silbido, ¿no? Justamente es como la primera laringe, ¿no? Es una manera de hacer salir el aire de una manera distinta, como sale con la voz, ¿no? Pero por ejemplo, el silbido en las Islas Canarias no llega a recorrer hasta 12 kilómetros, ¿no? Y se puede hacer circular en todo ese territorio un mensaje comunitario en menos de una hora, ¿no? Entonces tiene una eficacia impresionante que implica justamente un conocimiento del entorno acústico, ¿no? Además, además de ese entorno, hay una conciencia del dominio del espacio, ¿no? O sea, ahora ya no solamente con los músicos, ¿no? Sino con todos los gritones de oficio que han existido a lo largo de toda la historia, los pregoneros, que son los más famosos, ¿no? O sea, tienen una conciencia del dominio del espacio. O sea, el grito está hecho para dominar el espacio, está hecho para decir, este territorio es mío, y por eso tiene un amplio poder de convocatoria, ¿no? El centinela, por ejemplo, es un gritón de oficio. Además, esos eran los centinelas, todavía existen, son cargos militares, ¿no? Entonces, digamos que... Ahí sale el sereno, ¿no? Perdón, el sereno, por ejemplo, ¿no? Que su función de dar la hora, o sea, hay una habilidad, ¿no? Implicada en el hecho de alzar la voz, ¿no? Entonces, uno puede rastrear distintos oficios donde hay personas que tienen como el mando, ¿no? de la voz alta, ¿no? Y tiene justamente esa conciencia, ni nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? O sea, los vendedores del metro, o sea, saben dónde ponerse, saben para dónde hablar, ¿no? Saben el volumen que tienen que usar, ¿no? Hay unos que tienen una voz impresionante, o sea, hay una conciencia del espacio, del dominio del espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque el que grita quiere ser escuchado, ¿no? Aunque no le grita a nadie, no es un grito en medio de la noche, es un llamado, ¿no? Entonces, el que grita forzosamente quiere ser escuchado. El que susurra no, el que susurra solo quiere que lo escuche el que está al lado. Pero por eso el grito es una voz pública, es una voz colectiva, es una voz que tiene la necesidad de ser escuchada y de abarcar justamente un espacio, ¿no? Y es un tipo de emisión que se utiliza para los asuntos públicos, ¿no? La historia de la antigua Roma y el derecho romano tiene una cantidad impresionante de usos del grito, ¿no? O sea, gritar era para los romanos, el alcance de la voz definía, ¿no? los límites de una comunidad, ¿no? O sea, a eso es a lo que yo le llamo comunidades acústicas, ¿no? En el sentido de todos los que alcanzan a escuchar, ¿no? En el derecho romano, por ejemplo, gritar era un asunto de seguridad, ¿no? Si una persona con un cargo importante era asesinada, por ejemplo, todas las personas que pudieron haberlo escuchado, ¿no? en un rango de determinado espacio eran prácticamente responsables de la muerte, ¿no? O sea, todo lo que era, o sea, y no solo con los romanos, en general, los pregoneros reales, ¿no? Se apostaban en ciertos lugares con buena acústica, ¿no? Desde ahí emitían edictos reales, ¿no? Y entonces se daba por hecho que todos estaban avisados, o sea, nada de que yo no me enteré, ¿no?
podía ocurrir, ¿no? Pero era, en tanto era una voz que alcanzaba, era una voz para todos, ¿no? Y había lugares específicos para poder expandir la voz, entonces todos estaban avisados y eso ya le confería al grito un carácter legal, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos ejemplos, ¿no? de todos los saberes implicados en torno, ¿no? al acto de gritar. Si bien ya no es algo tan usual, ¿no? Se han creado tecnologías de amplificación de la voz, ¿no? Y no solo ahorita, ¿no? Sino tecnologías anteriores, por ejemplo, los faros, ¿no? Tenían esa función, o sea, justamente porque eran lugares elevados, ¿no? Pues eran lugares donde se podía expandir la voz, ¿no? El ejemplo es el del muezín, ¿no? que llama a la oración musulmana desde el minarete, ¿no? Entonces eran personas que tenían el don de Dios de la voz, porque la religión musulmana, ¿no? establece una serie de características de la voz que deben tener las personas que llaman a la oración, ¿no? Entonces, hay estudios sobre monolitos, ¿no? que fueron utilizados como antiguos altavoces, ¿no? O sea, que estaban hechos para amplificar la voz, hasta el uso actual de los altavoces, ¿no? que pues, son como unas grandes bocas, ¿no? Hay muchos, podemos rastrear muchos ejemplos de arquitectura, ¿no? desde la arqueología, de tecnologías, ¿no? nuevas y viejas, que fueron justamente utilizadas para amplificar la voz y alcanzar el oído de los demás. Ahora, en estas comunidades, ¿no? un poco más allá de la estética, ¿no? de estas expresiones, ¿no? a mí lo que me interesa es la idea de la comunidad oral, o sea, la idea de hacer comunidad en torno al sonido, ¿no? en principio en torno al alcance de la voz, ¿no? O sea, la voz como un marcador de territorio, ¿no? La voz y el territorio como un escenario que se delimita en torno a la posibilidad de escuchar y ser escuchado, o sea, de compartir un escenario sonoro, de compartir un espacio acústico, ¿no? una piel acústica, como le llama Didier Anziu, ¿no? Eso nos habla, ¿no? de una forma de socialidad, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, mis papás viven en Cholula y ahí todavía se utilizan los altavoces, ¿no? Entonces el altavoz a las 3 de la mañana dice que el señor Juan ya salió del hospital, ¿no? Yo dije, y a mí que me interesa, ¿no? O sea, qué bueno que salió, pero ¿por qué no le hablan por teléfono, ¿no? O por qué todavía, por ejemplo, el Irrincia se utiliza para llamar a la novia, ¿no? Al que te estoy esperando. Entonces, ¿por qué un asunto de dos, ¿no? como es el amor, tiene que pasar por el oído de todos a no importa qué hora, ¿no? Entonces, eso nos habla de una manera de escuchar, ¿no? Una manera de escuchar que es distinta, ¿no? a la que tenemos ahorita, la que tenemos en las ciudades, ¿no? O sea, donde hay un evidente individualismo, ¿no? De que agarre su teléfono y que llamen a la familia del señor Juan y que le digan a ellos, ¿no? que ya salió su pariente, ¿no? El asunto es que esta manera de escuchar, ¿no? Entonces aquí vuelvo al terreno de la cultura y de la antropología, ¿no? Estas maneras de escuchar nos hablan de una forma de vivir la vida común, ¿no? Si es un mensaje que se le da a todos es porque el señor Juan es miembro de la comunidad, ¿no? Y entonces a nadie se le va a ocurrir pedir que quiten ese altavoz. O sea, puede ocurrir, ¿no? O sea, puede ocurrir que llegue alguien que no es de ahí y que le parezca eso un atentado, ¿no? a su privacidad, ¿no? Pero a la gente de la comunidad es un asunto que le importa, ¿no? A lo mejor no hace nada, pero ya sabe, ¿no? O a mí que me importa que haya salido chicharrón calientito a las 6 de la mañana el domingo, ¿no? Bueno, es un servicio comunitario, ¿no? Entonces, lo que hacen, lo interesante de estos gritos es el escenario donde están insertos, ¿no? Y la función que cumplen una evidente función, ¿no? de aglutinar a la comunidad, ¿no? Una comunidad que está acostumbrada
a eso que en otros lados llamarían ruido, no están haciendo ruido, porque me despiertan, porque me interrumpen, ¿no? Y aquí el ruido no es, no con respecto a esto, la voz alta aquí no es un problema, la voz alta aquí en este tipo de comunidades es una necesidad, ¿no? Es una necesidad que funda comunidad, es una necesidad que nos permite estar al tanto de los demás. Por eso yo creo que las nuevas tecnologías no pueden suplir esta cosa, ¿no? O sea, un teléfono, si bien tiene mayor alcance, no comunica de esa manera, no, o sea, no comunica comunalmente. No por nada se pusieron acá los altavoces que nos alertan del terremoto, ¿no? Alerta sísmica, está en toda la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación del teléfono no funcionó para eso, ¿no? O sea, hay usos bien específicos de la voz alta, ¿no? Que es difundir un mensaje instantáneo a toda una comunidad, ¿no? Y toda esa comunidad tiene una conciencia, a lo mejor no expresada de esa manera, pero hay una conciencia, ¿no? De que se está compartiendo un espacio acústico, ¿no? Y de que a través de ese espacio acústico lo que se hace es justamente ayudar a perpetuar y a mantener a la comunidad. Entonces, a reserva de los ejemplos que les presenté, a mí me ha interesado mucho particularmente estos usos del grito, ¿no? Porque nos hablan, ¿no? de culturas orales, ¿no? De sociedades que oyen de determinada manera, sociedades que pueden entender estos mensajes, que para nosotros son bellos, indudablemente, son musicales, ¿no? Nos dejan ver, ¿no? Como esas habilidades innatas, ¿no? Que es un proceso, pues como se aprende la cultura, ¿no? Sin que uno se dé cuenta, a base de escuchar, ¿no? Pero lo que les decía es que la escucha también es impresionante. La escucha puede decodificar esas cosas, puede saber a quién le están llamando, ¿no? Qué le están diciendo. Lo mismo ocurre con el lenguaje de las campanas, ¿no? Quien nace en esos contextos, sus campanas le dicen algo, ¿no? Interpretan esos mensajes, ¿no? Entonces, pues después de entender estas cosas, pues uno se va dando cuenta, pues, que el grito no es... hay una cosa desechable, ¿no? O sea, el grito tiene, y este es solo un ejemplo, tiene una funcionalidad impresionante, ¿no? Y atestigua justamente la creatividad del ser humano, ¿no? Que hace de una cosa súper primaria y una cosa bien básica, ¿no? Nuestra primera expresión sonora articula toda una serie de saberes sumamente complejos y de prácticas, ¿no? Comunitarias. Y eso sería todo. Muchas gracias.